Buenos días, soy Franco, bienvenidos al electro del mes. En este electro de marzo vamos a ver algo que no es difícil y que es muy frecuente y que lo tenemos que saber identificar en un electro. Ya sabéis que el objetivo de estos electros no es solamente pues para aquellas personas que estéis estudiando el MIR, ir pues mejorando vuestra capacidad de diagnosticar electros y de interpretar las imágenes con vistas a las preguntas que preguntan con imágenes todos los años en el MIR, que hay varios electros, como ya sabéis, sino que también el objetivo es, pues para aquellos que ya estáis en la residencia y os interesen los electros, pues ir aprendiendo y memorizar patrones que son frecuentes o que son difíciles para que el día que os encontréis en la práctica clínica, pues los sepáis identificar fácilmente. Vamos allá con el electro de este mes, que básicamente es este de aquí. Avisan por una paciente de, en este caso eran 89 años, con dolor torácico de larga evolución. Tiene dolor torácico desde ayer por la mañana, y estamos por la tarde del día siguiente. Esto es ya más de 24 horas con dolor torácico, es un dolor anginoso. Consulta en urgencias, pues porque no se le pasa, toma un montón de pastillas para el dolor y no se le ha pasado y acaba consultando. Ese es el electrón de la llegada y pues avisan a cardiología los compañeros de la urgencia por elevación del segmento ST. Vamos a analizar el electrocardiograma. En este caso, primero de todo, pues ver que el electro esté bien hecho. Tenemos que ver que las pegatinas estén bien o que parecen estar bien. Aquí nos dice el propio electrocardiógrafo que la velocidad es la normal, la estándar, 25 milímetros por segundo. La amplitud de la señal, el voltaje es el normal, 10 milímetros por milivoltio. Y pues nada, las pegatinas, pues para saber que estén puestas, más o menos, pues fijaos una VR que mire todo para abajo, la P mira para abajo, el QRS mira para abajo. Pues bueno, probablemente pueda estar bien puestas las pegatinas en este caso. Vamos a analizar ritmo y frecuencia cardíaca. Lo primero, vamos a hacer un análisis sistemático como solemos hacer habitualmente para conseguir con ello que no se nos pase nada desapercibido. En este caso, pues vamos a contar, por ejemplo, cuántos QRS hay en este electro para ver la frecuencia cardíaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si multiplicamos 13 por 6, nos sale 78, pues 78 latidos por minuto. Y en cuanto al ritmo, pues es un ritmo que vemos que hay ondas P delante de todos los QRS y las ondas P son positivas en 1, positivas en 2, positivas en AVF, negativas en AVR, así que ya tenemos un ritmo sinusal, en este caso, en torno a 80 latidos por minuto. El intervalo PR, si os fijáis, es un intervalo PR normal, que incluso por una persona de 89 años podría ser incluso relativamente corto, ¿no? O sea, bueno, es fisiológico y es normal, pero que en personas añosas, acordaos que nos esperamos encontrar intervalos PR de 200 o 240 milisegundos, y eso es fisiológico en edades avanzadas de la vida. El intervalo PR es totalmente normal, mide menos de 200 milisegundos, mide en torno a 160 milisegundos en este caso, y tenemos un QRS estrecho. Respecto a la repolarización, efectivamente, si nos fijamos en el intervalo ST, pues lo primero que tenemos que ver es si hay alguna derivación que tenga elevación del segmento ST. Luego ya veremos si hay descensos. Pero aquí sí que hay derivaciones con elevación del segmento ST. Si os fijáis en este electrocardiograma, en la derivación 2, en la derivación 3, en la derivación AVF, hay una discreta elevación del ST. El ST siempre hay que medirlo en el punto J. Esto es donde acaba el QRS y empieza el segmento ST. Esto es, pues, en este puntito aquí, en este puntito aquí o en este puntito aquí, no donde más alto esté, sino ahí. Y si os fijáis, pues hay una discreta elevación del segmento ST, que si trazo una línea aquí, pues muy mal como la he trazado, pero la corrijo un poquito para trazarla mejor. Pues respecto al punto J, hay una elevación que, por ejemplo, en la derivación 3 es de 0, en la derivación AVF puede llegar al medio milímetro, en la derivación 2 también puede llegar al medio milímetro. Pero bueno, hay algo de elevación del segmento ST en las derivaciones de cara inferior. No llega a un milímetro, efectivamente. Es una elevación muy sutil. Y lo que nos llama también la atención no solamente es esa pequeña y sutil elevación del segmento ST en derivaciones de cara inferior, sino es que tenemos las ondas T negativizadas en dichas derivaciones. Fijaos como la onda T, en tanto en la derivación 2 como en la 3, como en la U, como en la UF, son negativas, cuando en estas derivaciones, en este caso concreto, en el que el QRS en esas derivaciones es positivo, pues la onda T debería ser positiva. Esto es, tenemos elevación del segmento ST muy sutil, muy discreta en las derivaciones de cara inferior, con ondas T negativas en dichas derivaciones. Si nos fijamos en el resto de derivaciones, pues bueno, quizá la onda T pueda llamar un poquito la atención también en la derivación V3, por ejemplo, quizá una morfología así como isoifásica, positiva o negativa. En V4 quiere hacer un poquito lo mismo. Esto es, hay una alteración
relativamente difusa en la repolarización, en el final de la repolarización. Y por último, no nos olvidemos de medir el intervalo QT, que se mide desde el principio del QRS hasta el final de la onda T. ¿Dónde hay que medirlo? Pues donde se vea bien. Donde se vea bien dónde acaba la onda T, básicamente. Aquí, por ejemplo, se ve bien dónde acaba la onda T, pues por ejemplo en la derivación 2, porque en la derivación 2 la onda T es bastante prominente y bastante manifiesta. La onda T acabaría más o menos, pues como por aquí, por ejemplo, en este latido de aquí, más o menos acabaría como por aquí, y habría que medir desde el principio del QRS, que es pues justo al principio de esta mini onda Q que tiene la derivación 2, así que el intervalo QT me iría pues 2 cuadrados grandes, esos 400, 440, como 480 milisegundos. Que si la paciente fuera a 60 latidos por minuto ya sería alargado, pero como va a más de 60 latidos por minuto lo deberíamos corregir dividiéndolo por la raíz cuadrada del RR precedente. El RR precedente en este caso serían 800, así que 480 dividido de la raíz cuadrada de 0,8, porque hay que expresarlo en segundos. Muy bien, esto nos va a dar pues algo más de 500 milisegundos. Esto tenemos un intervalo QT alargado. Y todas estas alteraciones, ¿a qué se deben? Este es un electro que tenemos que ser capaces de interpretar con estas pequeñas cosas que os he ido diciendo, una elevación del ST discreta, negativización de la onda T allí donde el ST está elevado y una prolongación del intervalo QT. Esto es un electro de un infarto evolucionado. La típica evolución de los infartos agudos de miocardio, cuando pasan las horas, es esta. Al principio lo más manifiesto en el electrocardiograma es la elevación del ST, pero luego lo que ocurre es que el segmento ST que está elevado, una vez que ya se ha muerto todo lo que había que se tenía que morir, pues va bajando, bajando, e incluso hasta quedarse isoeléctrico. Aquí prácticamente ya está isoeléctrico, la elevación del ST que hay es muy sutil, y mientras va bajando el segmento ST se van negativizando las ondas T. También en todo este tiempo en el que existe isquemia miocárdica residual, tendremos habitualmente alargamiento del intervalo QT, como ocurre en este caso. No es que sea un QT largo ni congénito ni farmacológico, tenemos que pensar como primera hipótesis del alargamiento del QT simplemente que se trata de un infarto evolucionado. En cuanto pasen los días, el intervalo QT volverá a su ser. O si esta paciente hubiera sufrido una revascularización miocárdica, si hubiera realizado una revascularización, pues el intervalo QT habría posteriormente regresado. Pero como no se ha hecho y ya ha llegado a un estadio, en una fase evolucionada, pues básicamente el intervalo QT tardará más tiempo en regresar a valores normales. ¿Qué manejo habría que hacer en este caso? Pues fundamentalmente dependerá de la situación clínica de la paciente y de lo que le duela el pecho, porque estamos ante un electro de infarto evolucionado en el que la elevación del ST es prácticamente nula, no es significativa ni siquiera como para considerarla patológica, aunque es menos de 1 milímetro, aunque bueno, sí que está en derivaciones concordantes, y por lo tanto la indicación en este caso de si hacer una terapia de reperfusión puede ser muy dudosa. Habrá que ver cómo está la paciente, qué clínica tiene y si tiene mucho dolor. En este caso la paciente estaba hemodinámicamente estable, no tenía clínica de insuficiencia cardíaca, no había tenido arritmias ventriculares ni datos que sugieran arritmias ventriculares y por otra parte el dolor era prácticamente una molestia residual. Así que en este caso no hay indicación de terapia de reperfusión. Recuerda que tras 12 horas del inicio del dolor torácico en un infarto agudo de miocardio, en un síndrome coronario agudo con elevación del ST, la indicación de reperfusión no se hace siempre y por defecto, sino que una vez que ya pasan 12 horas, muy probablemente el territorio miocárdico que se puede salvar con la reperfusión es prácticamente nulo, porque ya se ha muerto todo lo que se tenía que morir, y la cantidad de infarto que podemos salvar dependerá fundamentalmente de la clínica del paciente, sobre todo si le sigue doliendo mucho el pecho. Si le sigue doliendo mucho el pecho, probablemente hay miocardio que está chillando de dolor, entre comillas, y que podemos salvar. Si ya la molestia es una molestia muy residual, pues probablemente no haya nada que podamos hacer para pues, mejorar la cantidad de miocardio que se va a quedar el paciente en el futuro. Así que nada, espero que con estos datos, elevación del ST sutil, ondas T negativas allí donde el segmento ST parecía que había estado más elevado en el pasado y el alargamiento del QT, podemos identificar un infarto evolucionado. Fijaos cómo han ido apareciendo unas pequeñas ondas Q en las derivaciones 2, 3 y AVF. Aunque son muy pequeñas, fijaos que ni siquiera podríamos llamar las ondas Q patológicas porque no miden más de 1 milímetro de ancho ni de amplitud más del 25% de lo que mide la onda R posterior. O sea que son unas ondas Q que probablemente sean del infarto, aunque este debió ser pues, un infarto no demasiado grande, dado que no ha generado ondas Q de necrosis muy relevantes y ya llevamos más de 24 horas de infarto.
Así que nada, espero que os haya gustado el electro. Este electro es frecuente, lo vais a ver en vuestra práctica clínica y hasta el próximo mes. Muchas gracias.